obstructivas del sueño. Este es un tema que ha entrado en boga y del cual se sabe muchísimo más todos estos últimos, yo diría, 3, 4, 5 años. Se le ha dado mucha importancia y en realidad lo raro es una patología que estaba de antes y que ha ido pasando desapercibida por parte de la medicina, con todas las consecuencias que trae acarreadas que ya vamos a ver, y la importancia de darle a este, que es uno de los principales trastornos del sueño que existe. Ustedes saben que hoy en día hay medicina del sueño, así que es una patología muy importante para tener en cuenta, principalmente esta por las implicancias que produce en la salud y en el riesgo de vida de los pacientes. Bueno, apneas del sueño o síndromes de apneas obstructivas del sueño se refiere justamente a apneas, que es falta de respiración de carácter obstructivo. Lo que no vamos a tratar en este caso, en esta clase, son las apneas que son de origen central. La gran diferencia en la apnea de origen central es que el estímulo respiratorio que se ejerce a nivel del centro respiratorio directamente no se genera, por ende no genera un movimiento respiratorio. En cambio, en estos pacientes, el movimiento respiratorio está, pero se encuentra con una obstrucción de las vías aéreas altas. Principalmente, generalmente, la obstrucción es a nivel orofaringio. Orofaringio. Bueno, fíjense, es una patología que está subdiagnosticada. Hoy en día, acá dice solo un 10% de los pacientes afectados son diagnosticados. Yo me animaría a decir que hoy en día se ha aumentado mucho, mucho, considerablemente comparado con estos 2 o 3 años anteriores, que esto de 10%, yo diría que ya hace 2 o 3 años anteriores era realmente cierto. Hoy en día se la sospecha más y como vamos a ver después en las diferentes diapos, la idea es buscarla más, buscarla más. Pero fíjense que afecta aproximadamente a un 2% de las mujeres, principalmente afecta a mujeres en edad posmenopáusica, y afecta al 4% de los hombres en edad media de la vida. Generalmente la apnea del sueño se puede dar en cualquier momento de la vida, hasta inclusive en la vejez, pero el promedio de afección mayor de los pacientes con apnea del sueño es entre los 40 y 60 años de edad. Aproximadamente es así. Muy bien, fisiopatológicamente lo que yo les decía y les comentaba un poco, esto, el impulso nervioso, como para que se produzca el mecanismo de respiración, está indemne. Lo que se produce es una obstrucción. Todo esto se produce durante el sueño, básicamente durante el sueño se produce una reducción de la actividad de los músculos dilatadores que hacen mantener la faringe, la parte de la orofaringe, principalmente dilatada. Se produce esa reducción de la activación, por ende se lleva a un colapso de la vía aérea superior. Eso lleva a que el paciente presente apneas o hipopneas. Al presentar apnea y hipopnea, empieza a subir el dióxido de carbono, se produce hipercapnia y se produce hipoxia. La hipoxia, que se mide, ya vamos a ver, con saturación de oxígeno, al comenzar a bajar el nivel de oxígeno en sangre, se produce un incremento del esfuerzo respiratorio por parte del paciente, y eso es lo que genera un micro despertar nocturno. A veces el paciente de ese micro despertar tiene conciencia al otro día y a veces no tiene conciencia. Ese micro despertar generalmente pasa desapercibido, y ese micro despertar es el que genera apertura de la vía aérea y se restaura la respiración y comienza un nuevo ciclo. Esto, como vamos a ver, se produce en forma habitual, generalmente más de 5 veces por hora de descanso del paciente. Así que es importante. Ahora bien, para nosotros poder sospechar que el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, tenemos que tener cuáles son los factores de riesgo que lleva al paciente a tener apnea obstructiva del sueño. No todo paciente la va a tener. Uno de los principales parámetros a tener en cuenta es la obesidad. Esto es por múltiples motivos, principalmente porque se acumula grasa a nivel del espacio faríngeo y eso oblitera y cierra mucho más la entrada de aire, sumado al hecho de que los pacientes con obesidad tienen este tipo de alteración y son los más propensos a desarrollar este tipo de patología. También tenemos que sospecharlo en los pacientes con hipertensión de tipo resistente. Se ha visto que la hipertensión resistente al tratamiento, muchos pacientes tienen apnea obstructiva del sueño. Y esa apnea, esa hipertensión resistente, se puede dar con hipertensión nocturna o con hipertensión diurna. Y se cree que el mecanismo fisiopatológico
es la disminución del nivel de dióxido de carbono. Con respecto a la obesidad, que me ha quedado algo pendiente y no me salía, es el hecho de que no solamente es la acumulación de grasa a nivel del espacio faríngeo, sino es el hecho del aumento del tamaño del cuello en cuanto a su circunferencia, son cuellos de mayor circunferencia y más cortos. Todo eso favorece la obstrucción durante la respiración del paciente. La retrognatia, que es una alteración que la tratan mucho, lo ven los cirujanos maxilofaciales o los odontólogos, que es una alteración de la alineación entre lo que es la mandíbula o maxilar inferior y el maxilar superior. La mandíbula o maxilar inferior está hacia atrás, comparativamente con la superior, y eso produce un estrechamiento de la luz orofaringia. Ahí tienen la amplitud de la circunferencia del cuello, 17 pulgadas para el hombre, 16 pulgadas en la mujer. Tomen término intermedio, uno podría transcribirlo a los centímetros que usamos en Argentina, y es 43 aproximadamente y 40 centímetros. Término intermedio, tomar como un cuello de circunferencia amplia mayor de 40, tanto para hombre como mujer, y es más fácil. Pero si no, el valor es 43 y 40, hombre-mujer respectivamente. Haber tenido antecedentes de, fíjense, desfibrilación auricular o un antecedente de un accidente cerebrovascular es riesgo para, o para desarrollar eh, apneas del sueño. Arritmias nocturnas, estos pacientes tienen arritmias nocturnas, ¿sí? Por la hipoxemia también, se cree que es el mecanismo fisiopatológico implicado. Son los pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos que nosotros sospechar apneas obstructivas del sueño, porque como ya vamos a ver, tener apneas obstructivas del sueño favorece el desarrollo de insuficiencia cardíaca de tipo sistólica principalmente, lo mismo que los pacientes con hipertensión pulmonar. Muy bien. Para nosotros sospechar, cuando tenemos un paciente enfrente, qué paciente tiene apneas del sueño, tenemos que tener en cuenta los síntomas del paciente. Y fíjense que están divididos en síntomas nocturnos o síntomas diurnos. Nocturnos son los ronquidos, que es por ahí, o tal vez lo más categórico y que rara vez lleva a la consulta al paciente o al familiar en forma más frecuente, pero generalmente los ronquidos no son tomados a veces como patológicos. No todo paciente con ronquido tiene apneas obstructivas del sueño, ¿sí? O sea, tiene que tener ronquido, que son ronquidos fuertes, asociado con apneas del sueño. Muchos pacientes que van a desarrollar apneas obstructivas del sueño comienzan previamente con una fase de años con ronquidos sin apneas. Pero bueno, los ronquidos son una condición sine qua non, prácticamente es el síntoma más frecuente de estos pacientes. Apneas observadas, eso es típico, generalmente como esto es más en hombre, la mujer, y cuando uno interroga, siempre tiene que tener el testigo, y la mujer relata que sí, que ronca y que hay por momentos está muerto o que no respira. Esas apneas pueden ser variables, pueden durar 20 a 30 segundos y hasta a veces se observan apneas que duran un minuto. Son prolongadas. Episodios asfícticos, que inclusive el paciente a veces lo relata, como que se levantó y como que le faltaba el aire, que son los famosos microdespertares. Movimientos musculares de tipo anormales, tipo fasciculación, tipo mioclonías por momentos, desarrollan los pacientes de noche. Transpiración nocturna importante, diaforesis, algunos lo pueden desarrollar, no todos. Esto tengan en cuenta que no todos los pacientes tienen todos los síntomas y que los ronquidos y las apneas observadas, son los que mayormente se presentan. Los despertares frecuentes, como dijimos anteriormente, los adultos tienen nicturia y los chicos pueden tener enuresis, pesadillas por alteración hipóxica que sufren estos pacientes pueden existir, sueño agitado y también puede llegar a existir insomnio. Y los síntomas diurnos, que son recontra fundamentales, porque a veces el paciente vive solo o no se le presta atención a los síntomas de noche, y diurnamente lo que más se manifiesta es la excesiva somnolencia diurna, que puede ser desde casos leves a casos extremos. Principalmente la somnolencia se produce cuando los pacientes están desarrollando tareas como tipo pasivas, como puede ser leer un libro, mirar la televisión, o a veces, que es el gran riesgo de las apneas del sueño, se da con el manejo de automóviles. Cansancio crónico, fatiga, cansancio, decaimiento, el paciente se siente fatigado. ¿Por qué? Porque tiene alteración de la fase del sueño REM. La fase del sueño REM es donde más relajación muscular se produce, en la fase del sueño REM donde se producen estas alteraciones respiratorias, y el paciente, al bloquear todos sus sueños REM o al tener alterados los sueños REM, el paciente duerme pero no descansa. Entonces se siente cansado, fatigado de día y con sueño.
Clásico también es la cefalea matutina, que muchos pacientes la refieren, cefalea al levantarse, que tal vez con el transcurso del día empieza a minorar. Después tienen irritabilidad, esto es producto de, porque en realidad se producen alteraciones de tipo neuropsiquiátricas, ¿no? Las neuropsiquiátricas están producidas simplemente por la deprivación del sueño. No se olviden que un método de tortura ha sido la deprivación del sueño. Entonces los pacientes con mal descanso nocturno están irritables durante el día, algunos pasan a estar apáticos, otros pasan a tener depresión o se los cataloga como depresivos, porque son pacientes que están somnolientos, tranquilos, con cansancio, con apatía y se los diagnostica como depresión cuando en realidad hay una apnea de base. Dificultades en la concentración, lo mismo, por el mal descanso nocturno, alteraciones en la concentración, pérdida de la memoria, esa pérdida de la memoria es principalmente a corto plazo, y entre otras tantas cosas también que tienen, pasan a tener disminución de la libido. O sea, fíjense que los síntomas son muy marcados, uno tiene que resaltar el cansancio crónico, la excesiva somnolencia diurna, desde gente que ha tenido accidentes más de una, dos o tres veces y que lo cuenta por quedarse dormido al entrar el auto, llegar a su casa y estar por entrar el auto, o al tener choques en la vía pública por haberse quedado dormido. La irritabilidad es bastante frecuente y los ronquidos y las apneas como síntomas nocturnos. Muy bien, entonces con todo esto uno tiene que saber a quién nosotros le vamos a realizar screening, a qué pacientes estudiamos de apneas del sueño, ¿sí? O a qué tenemos sospechas. Sospechas al que tiene ronquidos fuertes, sospechas al que tiene y viene el acompañante de cama y que duerme con él, que dice que tiene episodios observados de apneas, a ese tenemos que sospecharlo y hacer un screening. Episodios de jadeo o asfixia por la noche, lo mismo. El paciente que te dice que duerme 8 horas pero que se levanta cansadísimo, tiene un sueño no reparador, al que tiene cefalías matutinas, al que tiene una fatiga inexplicable y somnolencia diurna, ¿sí? Inexplicable por otro tipo de patología que pueda llegar a tener, y al cansancio excesivo diurno. Más o menos lo mismo que vimos en el diapositiva anterior, pero sirve para remarcar porque estos son los síntomas y signos que se nos van a presentar más frecuente en la consulta, o que nosotros debemos investigar. Por eso, ¿en qué momento investigar un paciente con apnea del sueño? Bueno, los momentos son tres básicamente. Uno tiene que ser durante los controles de rutina. Uno tiene que tratar de que si el paciente tiene una obesidad mórbida, si el paciente tiene un cuello corto, si el paciente tiene una hipertensión de base, si está medicado con antihipertensivos, si no anda bien, y demás, interrogarlo al paciente, interrogar al grupo familiar o interrogar al conviviente sobre estos síntomas, porque muchos pacientes tienen esto y pasa desapercibido. El paciente no va a la consulta diciendo que tiene apnea del sueño ni que anda con sueño durante el día, lo toman como normal a veces. Entonces, ir a focalizar el interrogatorio para tratar de investigar esto. Uno es eso, lo otro, si el paciente informa signos clínicos de apneas obstructivas del sueño, obviamente que uno lo va a tener que estudiar, y también estudiarlo, lo que decíamos en la primera diapositiva, es si el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar este tipo de alteración. Ahora bien, fíjense cuáles son las consecuencias de no tratar la enfermedad, no tratar un paciente con apnea obstructiva del sueño. No es simplemente el paciente, el problema del paciente que ronque, ¿sí? Para el conviviente, sino el paciente con apnea obstructiva del sueño tiene mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión que dijimos refractaria o hipertensión arterial nocturna. Eh, eh, si nosotros queremos medir hipertensión arterial de noche, la única forma que tenemos es al paciente ponerle una presurometría. Eso es otra forma de sospechar. Tal vez que un paciente, uno le manda a hacer una presurometría a un paciente de 24 horas pensando en hipertensión y no pensó esto, y el paciente viene con que tiene una hipertensión principalmente nocturna, que son los pacientes denominados non-diper, que significa que no baja, ¿sí? La presión nocturna, cuando normalmente la hipertensión o la presión nocturna tiene que bajar entre un 10% y un 20%. ¿Sí? Los pacientes que no disminuyen más de un 10% de la tensión arterial comparativamente con el día en forma nocturna son pacientes denominados non-diper. Y eso generalmente se asocia con hipertensión arterial nocturna. ¿Sí? Aparte pueden tener hipertensión refractaria que se puede manifestar obviamente durante las horas del día. Estos pacientes tienen mucho más riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, se cree que es por hipoxia, también está relacionado al vasospasmo, pero tienen más riesgo de tener infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo, tienen más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca por alteración de la motilidad muscular cardíaca, entre otras causas, y también secundario a la hipertensión arterial. Estos pacientes tienen más riesgo de arritmias, las arritmias son principalmente nocturnas, la más típica que puede hallar en estos pacientes es la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular no sostenida,
la ectopía ventricular, o también puede haber bradiarritmias. Las bradiarritmias generalmente son las que están vinculadas cuando son intensas, severas, con la posibilidad de que estos pacientes se cree que la muerte súbita viene por el lado de las bradiarritmias severas. Pero fíjense que un paciente con apnea del sueño tiene riesgo de muerte súbita. También tiene más riesgo, 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular isquémico y accidente isquémico transitorio, y también es un paciente con más riesgo de diabetes mellitus. Obviamente que esto es un círculo vicioso, porque alguno puede decir, bueno, el paciente diabético tipo 2 es obeso, tiene un síndrome de insulinoresistencia, tiene un síndrome metabólico, eso le genera que tenga obesidad, la obesidad le genera que tenga apnea del sueño, sí, esto está entrelazado. Por eso uno tiene que buscarlo por los dos lugares. Los pacientes con apnea del sueño tienen diabetes, pueden tener resistencia a la insulina tranquilamente sin ser diabéticos, ¿sí? Así que bueno, esas son las consecuencias de no tratar a un paciente con apneas obstructivas del sueño. Hay diferentes tipos de Hola, test. Walter. Sí. Hay chicos esperando para entrar a la Ah, video. bueno, dale, vemos, unimos. ¿Hay muchos? A uno solo. Sí, profe, ahí les avisamos que se Dale, les avisen. bárbaro, esperamos un cachito, no tengo problema. Dale, genial. ¿Hasta ahora va bien? Igual la clase queda grabada, ¿eh? La estoy grabando para que después la puedan ver. Profe, Sí, entonces todas estas consecuencias que se dan es por las alteraciones que se producen por la hipoxia. sí. Lo que más se cree es que el factor fisiopatológico principal es la hipoxia. Sí. En realidad, un poco también, como te decía, que esto es un círculo vicioso, porque en realidad pasa mucho, está relacionado con los síndromes metabólicos, estos son los síndromes metabólicos. Pero la mayor parte de estos pacientes, las ocurrencias que se dan es por la hipoxia. De hecho, hay pacientes que por ahí tal vez tengan obesidad y no tengan tanta insulinoresistencia, o no la tengan, no sean diabéticos, y también lo pueden llegar a desarrollar tranquilamente esto. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. Bien. ¿Y el screening es nada más interrogatorio? ¿No buscamos otras cosas o es nada más interrogatorio? En realidad es el interrogatorio. Ahora vamos a las diapositivas que vienen, están los test de evaluación para tener en cuenta a qué pacientes tenemos que estudiar. Gran parte de eso es con el interrogatorio y con el examen físico, con el peso corporal, por la edad, si es hipertenso. ¿eh? Sí, todo básico. ¿Habrá más para unirse? No. ¿Seguimos? Sí, profe, sigamos. Ya Bárbaro. no dijeron más nada los chicos. Bien. Eh, Ay, señor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, parte de lo que preguntabas vos, Tomás. Una forma que se tiene para
determinar a qué paciente investigar y demás, un interrogatorio que se lleva a cabo, es el famoso, a ver si lo tengo en la diapo que sigue, el cuestionario es Stop Bank, como figura ahí, ¿sí? Esto viene de las siglas en inglés, S, de ronquido en inglés, entonces se le pregunta, inclusive estos cuestionarios en los que hacen medicina de tipo del sueño, o algunos neumonólogos ya lo tienen impreso, entonces el paciente se hace la autoevaluación, ¿no? La S es de ronquido, usted ronca duro, lo suficiente como para escucharse a través de la puerta cerrada. Vieron que esto es tipo, a veces los ronquidos son tipo locomotora encendida y se sienten a distancia. La T es si se siente, viene tired, cansado, fatigado o somnoliento durante el día. Hay alguien que lo oye, la O viene de observación, hay alguien que lo oye o que lo haya observado detener su respiración mientras duerme. Esto vuelvo a repetir, generalmente lo ideal es que el paciente vaya acompañado, y a veces pasa que cuando el paciente va a la consulta no acompañado, uno le tiene que decir, bueno, fíjese si tiene mujer o si tiene pareja, si su pareja que se fije si cuando ronca o cuando deja roncar, si respira o no respira, si mueve el tórax, porque esto es gran parte del punto este es de la observación del conviviente. La P viene de presión sanguínea, ¿sí? Usted tiene o ha estado en tratamiento para la hipertensión arterial. La B es de BMI, índice de masa corporal, mayor a 35 kilogramos metro cuadrado. Fíjense que el parámetro se toma que es la obesidad grado 2. La A es de edad, 50 años da un punto más para tener este tipo de alteración. N de neck, circunferencia de cuello. Término, como yo le decía hoy, tomemos tanto hombre como mujer, un cuello de más de 40 centímetros pasa a ser patológico, ¿sí? Y G de género, si es hombre, generalmente son más hombres que mujeres, y cuando es en mujeres más en posmenopausia, estos pacientes tienen más riesgo de tener, o de nosotros tener una alta sospecha con este interrogatorio que el paciente realmente tiene una apnea del sueño y después eventualmente ir a estudiar. Entonces, acá es un poquitito lo mismo, ronquidos, el stop bank, pero traducido al castellano, ronquidos muy fuertes, el cansancio, la observación, que alguien lo haya visto, la presión arterial, si se encuentra en tratamiento o no para presión arterial alta, el índice de masa corporal, la edad, la circunferencia del género. Se me corta con el lacarati, pero bueno, cada uno de estos suma un punto, y si el paciente tiene menos de 3, el índice es muy bajo de apneas del sueño, el índice de sospecha que nosotros tenemos, pero si el resultado es mayor de 3, indica un riesgo moderado a alto de sospecha de tener. Fíjense lo que yo decía, ronquido, el ronquido y la observación de la apnea ya suma 2 puntos. Si el paciente es obeso, ya tenemos 3. Entonces, la sospecha es alta de que el paciente tenga realmente, más si tiene algún otro síntoma, una apnea del sueño. Otra escala que se utiliza para realizar screening y para sospechar en estos pacientes es la escala de Edgord. Es tendencia a dormirse en las siguientes situaciones. Sentado leyendo, que esto uno se lo puede interrogar sin tener la escala esto. Generalmente el paciente cuando se queda quieto se duerme, entonces sentado leyendo se duerme, viendo la televisión se duerme, sentado inactivo en un lugar público, teatro o en una junta, se duerme, eso ya es más trascendental. Como pasajero en un automóvil en movimiento por 1 hora se duerme, acostado para descansar en la tarde si las circunstancias lo permiten, sentado hablando con alguien, eso ya indica una gravedad mayor, sentado de manera silenciosa, o también en un automóvil que se detiene en el tránsito durante pocos minutos. Y ahí tienen el screen abajo de la cantidad de puntos, pero bueno, si tiene 3 puntos, es alta probabilidad de quedarse dormido, es alto riesgo de apnea del sueño, y es altísimo riesgo de accidentes de tránsito, ¿sí? Principalmente para los que tienen carnet profesional. Bien, entonces, nosotros con esas escalas, con el paciente que tenemos enfrente, con el conviviente que nos dice algo, con los síntomas que tiene el paciente, que nosotros le interrogamos tanto de día como durante la noche, y con la sospecha de las escalas que tenemos que decir, bueno, este paciente casi seguro tiene una apnea del sueño, pero tenemos que objetivarlo y diagnosticarlo, porque para que después nos den el tratamiento, las obras sociales, o lo que fuese, tenemos que tener un diagnóstico de certeza. No confundiendo con otro tipo de trastornos del sueño también. El diagnóstico básicamente, a ver, esperen, sí, bien, básicamente se hace por 2 métodos. La polisomnografía es lo más completo. ¿Qué contras tiene la polisomnografía? Complejo de realizar, el paciente tiene que ir a dormir a otro lugar, tiene que pasar la noche en otro lugar, no es su ámbito de dormir, o sea, la idea es que también a veces el paciente duerma en el mismo ámbito que lo realiza siempre, y la polisomnografía es mucho más completo porque tiene diferentes tipos de variables.
variables de tipo electrográficas, donde se mide electroencefalograma para ver las ondas del sueño y cómo pasa con las ondas cerebrales, electrooculograma para medir si esto se produce durante el sueño rápido o no, y electromiograma submentoniano para medir si hay movimientos de esfuerzos ventilatorios y movimientos musculares durante la noche. Todas esas variables, el paciente queda conectado a un montón de cablerío, variables de la ventilación, que lo que hacen es objetivar que haya movimiento respiratorio cuando el paciente está en apnea, cuando el paciente empieza a desaturar con oxígeno. Eso es lo que principalmente sirve como para hacer la diferencia con las apneas de origen central. La oximetría de pulso, los pacientes desaturan, y imagínense que bajan la saturación por debajo de 90 y casos graves ahí llegan hasta 78, 80 de saturación de oxígeno, que cuanto más desaturación de oxígeno, más grave se cataloga la apnea y más riesgo de muerte súbita tienen esos pacientes. Y también se mide la frecuencia cardíaca durante la noche. Esa es la polisomnografía. Bien, si el paciente tiene alta sospecha por los screening que nosotros le hicimos, hacer una polisomnografía que es costosa, que no está cubierta por todas las obras sociales, que no está en todos los centros, es muy difícil de realizar. Si el paciente tiene alta sospecha, se pueden hacer mediciones que se hacen en el domicilio. Muchas de ellas utilizan solamente saturación de oxígeno, u otras utilizan saturación de oxígeno y precintillas a nivel torácico para ver la motilidad de tipo pulmonar o de tipo respiratoria, mejor dicho, durante la noche. Si el paciente tiene alta sospecha y hay alteraciones en la saturación de oxígeno nocturno en el domicilio, ese paciente se cataloga de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si nosotros tenemos alta sospecha, pero no encontramos desaturaciones de oxígeno o el estudio es dificultoso y demás, uno tendría que evidenciar, si sigue con sospecha de que el diagnóstico de la apnea del sueño, realizar la polisomnografía. En la práctica se utiliza, vuelvo a repetir, la saturación de oxígeno porque es mucho más práctica, el paciente la realiza en su domicilio, no es costosa, es muy económica y podemos tener un diagnóstico que es totalmente valedero en pacientes con alta sospecha. Ahora bien, el diagnóstico de esto se hace si el paciente presenta índices de apneas o de hipopneas, si es mayor de 15 por hora, fíjense que son 15 episodios en una hora de sueño, ¿sí? Aunque el paciente esté asintomático, ya se lo cataloga como apnea del sueño. Y si son más de 5 por hora, pero en un paciente con síntomas diurnos, también es valedero para realizar el diagnóstico de apnea del sueño. Hay una clasificación en leve, moderada y severa, que dice que de 5 a 14 apneas del sueño indica que la obstrucción de la vía aérea es leve, 15 a 30 por hora indica que es moderada, y más de 30 indica que es una obstrucción de tipo severa. Bueno, este tema no es muy largo para desarrollar, caemos siempre en lo mismo, tratar de diagnosticarlo para evitar el riesgo que estos pacientes tienen a futuro. Hoy en día la apnea del sueño se cataloga como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de todas las que dijimos anteriormente, para el desarrollo de fibrilación auricular, de ACV, de insuficiencia cardíaca. Hasta así que hay que tenerlo muy en cuenta. Lo principal en el tratamiento es la higiene del sueño. Parece algo banal, pero es fundamental. Esto como decir, bueno, es un paciente hipertenso, darle un tratamiento para la hipertensión y no explicarle nada o no decirle nada de la dieta hiposódica, de la importancia de la dieta hiposódica. Esto pasa por el mismo lugar. La idea es que el paciente tenga una rutina de vida normal, rutinaria, mejor dicho, no normal, que tenga los mismos horarios de actividad y los mismos horarios aproximadamente de descanso, que la ingesta nocturna sea lo más liviana posible. Y esas son las formas fundamentales. Esto es un gran problema, por ejemplo, las apneas del sueño para los pacientes que tienen turnos rotativos, por ejemplo, en fábrica, que pasa mucho en nuestra ciudad. Un paciente con apnea del sueño que tiene turnos rotativos es indicación de sacarlo de los turnos rotativos, porque es un paciente que nunca va a poder regular su sueño. Y esto que está abajo, evitar alcohol y sedantes, es no fundamental, hiperfundamental. El alcohol, como ustedes saben, actúa como medio relajante. Entonces, es clásico que los pacientes refieran, o sus convivientes refieran que los pacientes cuando de noche toman alcohol roncan mucho más. ¿Por qué? Porque se produce más disminución de la obstrucción y de esos músculos dilatadores se relajan y no actúan bien, y eso produce más apneas del sueño. Evitar sedantes, principalmente los sedantes que actúan a nivel del sistema nervioso central, pero no nos olvidemos de que también todas las acciones o fármacos que son múltiples, de acción miorelajante periférico,
como puede ser el Pirinol, eh, y demás, la ciclobenzaprina y demás que actúan como relajantes musculares periféricos, también relajan la musculatura orofaringea y pueden llegar a desencadenar apneas del sueño. Y evitar los sedantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay pacientes que se levantan, le duele la cabeza, durmieron mal, se sienten que no descansaron, se despertaron porque tuvieron microdespertares por las apneas, y ¿qué hace el paciente? Se automedica o consigue de algún familiar o de algún médico que lo indica mal, o lo indicamos mal, sedantes. Entonces le damos clonazepam, le damos alprazolam, le damos bromazepam, o le damos diazepam, cualquiera que actúe como medio relajante, el paciente va a relajar más el músculo y no va solamente no va a empeorar, no va a mejorar, sino que va a empeorar. O sea, hay que evitar todos los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central en este tipo de pacientes, porque lo que hacemos solamente es empeorarlos. El alcohol y los relajantes musculares también. Dispositivos nasales y orales son para abrir las narinas o abrir la mucosa nasal, tienen utilidad muy escasa. Serviría en pacientes que tal vez tengan alguna alteración, como por ejemplo, que por acá por debajo está la úvulopalatoplastia, o sea, la inmensa mayoría de los pacientes que estamos tratando tienen obstrucción debido principalmente a la obesidad. Obviamente uno tiene que examinar al paciente y no descartar que pueda haber causas locales que puedan estar infiriendo o ser la causa única o principalmente infiriendo en que tengan peores respuestas al tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipertrofia amigdalina, una hipertrofia adenoidea en los chicos, es un paciente que tiene que ir a cirugía. ¿Sí? Si el paciente tiene un paladar blando muy extremadamente grande y ocluye o llega hasta la base de la lengua, ese paciente seguramente va a tener apnea del sueño. Entonces, es un paciente que tal vez se pueda beneficiar y que pueda dar un resultado alentador en gran parte, o si no, que bueno, por lo menos le sirva en otra, con una cirugía como es la uvulopalatoplastia. O sea que a veces nosotros los pacientes los tenemos que derivar a un otorrinolaringólogo para que haga un buen examen para descartar otras causas obstructivas. Suprimir el tabaquismo es importante y recontra fundamental disminuir el peso corporal, por lo que decíamos anteriormente, disminuye la grasa de la circunferencia del cuello, disminuye la grasa de depósito en la faringe, y de esa manera los pacientes pueden ir mejorando. Y lo fundamental del tratamiento de esto se basa en el CPAP, que es una máscara de respiración con presión positiva a nivel de la vía aérea. El CPAP yo diría que es el tratamiento esencial para estos pacientes. Imagínense, y que me ha pasado en la experiencia, de tener pacientes de que son obesos y que andan cansados durante el día, entonces uno le exige y dice, bueno, tenés que caminar, tenés que tratar de bajar de peso. El paciente apenas si se puede mantener despierto, imagínense si va a salir a caminar. Entonces, para salir a caminar, tiene que tratar de no tener sueño. Y el sueño ya se sabe que también es otro factor para que tenga más obesidad. Es un círculo vicioso. Entonces, muchas veces con la voluntad, bueno, la inmensa mayoría de las veces con la voluntad acá no se hace nada, y el paciente tiene que usar un CPAP. Y cuando empieza a descansar mejor, va a poder realizar tareas durante el día y va a poder tal vez abocarse también a poder disminuir de peso. Si el síndrome de apnea obstructiva del sueño es moderado a severo, el tratamiento pasa a ser CPAP. Si el tratamiento es si el paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño leve, ese paciente, adecuándole el sueño, sacándole los sedantes, viendo si tomaba medicación, sacándole alcohol y tratando de que vaya disminuyendo de peso, tal vez podamos tener algún tipo de beneficio sin usar CPAP. Pero el tratamiento básico es la presión positiva en la vía aérea ejercida con un CPAP, que ahí burdamente tienen los pacientes. Esto, hay pacientes que se adaptan y hay pacientes que no se adaptan. El que no se adapta, y esto lo hacen mucho los neumonólogos o los técnicos en esto, tienen que tratar de ver porque no se adapta muchas veces a las mascarillas que se utilizan. Se pueden usar mascarillas buconasales, como el primer caso, o mascarillas que se utilizan a nivel de la parte nasal en otro. Es un aparatito muy chiquitito, muy cómodo inclusive para transportar. Los pacientes se van de viaje y lo pueden llevar. Y es fundamental que lo utilicen todas las noches y toda la noche. Porque el paciente cuando lo empieza a usar y se nota que anda mejor, lo va a seguir usando porque le da un beneficio espléndido y espectacular de la vida, ¿sí? Se sienten mucho mejor, se sienten con vigor, se sienten con energía, se sienten con dinamismo durante el día, pueden hacer caminata y todo lo demás. Yo a veces cuento la experiencia personal de un paciente que bajó con el CPAP 35 kilos y los mantiene después de mucho tiempo, y él no podía realizar actividad física porque se quedaba dormido, dormido literalmente. Por eso a veces los pacientes cuando no se adaptan hay que tratar de remitirlos como para ver qué tipo de mascarilla usar para que se traten de adaptar y explicarle las consecuencias que tiene el síndrome de apnea del sueño sobre la vida.
Y no solamente está contento el paciente, sino está contento el conviviente que descansa mejor. Por eso acá está el beneficio del tratamiento. El tratamiento con CPAP reduce en un 52% el riesgo de tener un accidente automovilístico fatal o no fatal a 10 años. Esto ya está estadísticamente determinado. También reduce en un 49% el número esperado de infartos a los 10 años y el riesgo de desarrollar ACV a 10 años en un 31%. Fíjense los beneficios que tiene y ha resultado ser costo efectivo en hombres y mujeres en todas las edades con apnea obstructiva del sueño moderada a severa. Muy bien. Eso es lo que es la clase del día de hoy. No sé qué les pareció, no sé qué dudas tienen. Si quieren, me hacen la pregunta por chat, charlamos algunas dudas, no hay ningún problema. Yo tengo una pregunta, Walter. ¿Mm? ¿Qué tan frecuente es ahora? ¿Se ve mucho en las consultas o cómo es? Sí, en realidad es como muchas cosas. A partir del conocimiento la sospechas más y la buscas más. Porque esto de que yo le decía al paciente roncador, hasta causa gracia, causa risa en los convivientes. Se dan cuenta muchos cuando van a dormir a otra casa que se escucha de 3 habitaciones a distancia y todo es gracioso en el común de la gente. Pero hoy en día esto está bastante divulgado y es mucho más frecuente que hasta el mismo paciente venga y a veces te dice, me parece que tengo eso de que no respira de noche, como se llama, y está mucho más divulgado. Hoy en día, en la consulta, si bien ahí decía que hay solamente el 10% con diagnóstico, yo pienso que el diagnóstico hoy en día es mayor. Pero es bastante frecuente de ver, porque aparte es cada vez más frecuente la obesidad. ¿eh? Es más frecuente la obesidad. Por eso también la idea es entrar a estos pacientes. Tenemos un paciente obeso, hipertensión, no podemos controlar la hipertensión, sospechémosla, porque es una causa más de hipertensión refractaria al tratamiento. También puede ser que el paciente haya llegado al tratamiento farmacológico o coma lo que no tiene que comer. Pero sospechémosla y hay que interrogarla. Son con 3, 4, 5 preguntas que no nos demandan más de 2 minutos. eh, Tenemos un puntapié inicial como para sospecharla y eventualmente mandarlo a un neumonólogo, en el caso, como para que empiece los estudios. Y los pacientes que se adaptan al CPAP, sinceramente les cambia la vida. Muchísimos mejoran, pero abismalmente. Mejoran mucho. La parte cognitiva, la parte emocional, la parte psíquica, como decía, mejoran mucho. Mucho, mucho. Hola, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué se hace con un paciente con diagnóstico de esta enfermedad que ya tenga muchos problemas de insomnio y que sea, por ejemplo, dependiente de alguna pastilla para dormir y que si uno se la saca no se puede dormir y menos con el CPAP? Sí, está bien. Sí, bueno, ahí hay que ver un poco. Pasa mucho porque también hay mucho abuso de psicofármacos. Entonces puede ser que el paciente tenga una apnea obstructiva del sueño, pero que te diga que está tomando, pongámosle clonazepam, 1 miligramo hace años. ¿Sí? Y que, bueno, ahí tenemos que ver. En realidad, si a ese paciente si le sacamos de hecho, el paciente por ahí está con clonazepam y te dice que no le hace nada. Pero si vos le sacás el clonazepam de golpe, le vas a producir una abstinencia. Las benzodiazepinas producen abstinencia, el alprazolam tal vez más que el clonazepam, porque las de vida media corta dan más abstinencia que las de vida media mediana o larga, como es el clonazepam. Pero si vos le sacás la dosis de golpe, le vas a dar abstinencia seguro. Entonces, ese paciente hay que dejarle la medicación, tratar de ver la posibilidad de ir bajándole la dosis muy de a poco, y tratar de tener en cuenta la higiene del sueño por otro lado y evitar el alcohol, porque a veces si es alcohol más un miedo relajante de acción central, va a ser mucho peor. Pero lo cierto es que a ese paciente no se lo puede, o sea, todos los pacientes que están medicados desde hace tiempo es difícil sacar la medicación de un día para otro. Más estas que generan abuso psíquico y físico. Entonces, la idea es bajándole la dosis de a poco, estudiarlo y una vez que esté con el CPAP, seguir en reducción del plan de dosis. Porque posiblemente el insomnio de ese paciente pueda deberse solamente a la apnea obstructiva del sueño o no, después se verá. Pero la idea es reducir la dosis. Con respecto a una pregunta que me hicieron ahí en escrito, alimentos en particular, no hay ninguno. Lo más importante, más que diría yo que qué alimentos comer o no, lo ideal sería tratar de hacer, si el paciente tiene su vida normal como casi todo el mundo que duerme de noche, tratar de disminuir la ingesta nocturna, de desarrollar una sobremesa de 2 horas
y de comer menos cantidad y de cosas que sean de digestión más rápida, de tratar de evitar las cosas que sean de digestión lenta, porque las comidas copiosas y el alcohol también sirve como para desarrollar apneas. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta? Acá dice, si está cubierto por las obras sociales, si es costoso. Si te tengo que hablar de costos, específicamente me mataste. No sé si es tan costoso, pero las obras sociales lo cubren, ¿sí? De hecho, lo deben cubrir, no queda otra que cubrirlos. Después está como todo. Tal vez que lo pidan y les llega por idioma, lo mandan, lo están mandando generalmente, antes lo mandabas alrededor de 2 meses, pero las obras sociales lo cubren. Imagínense que para la obra social es preferible cubrir un CPAP y no cubrir un gasto de internación de un paciente que tuvo una insuficiencia cardíaca o que tuvo un infarto agudo de miocardio o una ACV. Es más barato, pero bueno, a veces es difícil para los que hacen auditoría tratar de entender eso. Pero sí, está cubierto y está nomenclado, por eso tener un diagnóstico de certeza es importante. ¿Eh? ¿Y en los hospitales se siguen haciendo estudios del sueño? Sí, lo siguen haciendo. Obviamente que hay hospitales especializados para hacer estudios del sueño y otros no. Ahora, obviamente, con todo esto no, obviamente que no, pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo las polisomnografías en lugares más especializados se hacen. Yo la verdad que no sabría decirles si en el Hospital de la Barriga lo están haciendo. En un momento se había montado como para hacerlo, pero no sé si se está haciendo en realidad ahora. Ahí me mataron. A ver si encuentro otra pregunta. La clase anterior la encontraron, sí, pues yo la grabé, así que debe haber quedado grabada. Eh, Creo que no hay problema. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo se llevan con el sistema? Zafamos, por lo menos. No es lo mismo que presencial, al menos para mí no es lo mismo, pero bueno, no nos queda otra. No nos queda otra opción. Así que después le voy a decir a Prego para que les vaya mandando las... Ustedes no tienen el cronograma de clases teóricas con días de los teóricos de nosotros, de salud del adulto, parte clínica. No lo tienen, ¿no? No. Yo ahora me voy a comunicar con Prego como para ver si por lo menos tiene lo que es hasta la finalización del primer cuatrimestre, porque después de respiratorio me parece que sigue en renal, para que les mande el cronograma, como para que ustedes sepan al mínimo cuáles son las clases y después ir viendo cómo la desarrollan. Lo de cirugía lo tienen, buenísimo. Yo voy a hablar con Prego como para que les suba o les mande lo de clínica. No, modalidad parcial, no sé nada.